Hola, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio, eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 35, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, los versos del 15 al 20. Nuestro devocional estará en el libro de Deuteronomio capítulo 30, los versos 15 y 16. Vayamos a nuestras citas. Y dice: dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues, y ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los pendientes que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual le había hablado. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Jacob llamó a Betel aquel lugar donde Dios le había hablado. Partieron de Betel, y cuando aún faltaban como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, con su último aliento, porque ya se estaba muriendo, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Israel salió de ahí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Los hijos de Israel fueron 12, hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob,
Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu, siendo ya un anciano, cargado de días. Murió y se reunió con su pueblo y sus hijos. Esaú y Jacob lo sepultaron. En nuestras citas, en el libro de Deuteronomio, dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que sin duda pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ames al Señor, tu Dios, atiendas a su voz y le sigas a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Palabras claves: puesto, la vida y el bien, la muerte y el mal. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, decretos. Vivas y te multipliques. Dios te bendiga. Estos versos nos hablan de mandato u ordenanza, disciplina, obediencia, pecado, tentación, bendición, profecía. Nos informa. Observamos qué había sucedido después de lo que pasó en Siquem. El verso 1 nos informa. Dice que Dios le mandó a Jacob que saliera de Siquem y se fuera a Betel. También le ordena quedarse y levantar un altar. Ayer observábamos que por alguna razón que en el texto no indicaba el por qué Jacob se quedó en Siquem, cuando Dios le había indicado dónde ir. También observábamos que no indicaba que él y ellos se refugiaron en Dios en medio de toda esta pena. Hoy observamos algo importante, y es cómo Dios lo llevó a aquel lugar donde tuvo su primer encuentro, en donde no tenía nadie ni nada, porque estaba huyendo de su hermano Esaú, quien quería matarle. Y también observamos cómo ungió una piedra en señal en este lugar. Era como una manera de recordarle de dónde lo rescató Dios, el Dios de Israel. En los versos 2, 3
Y 4 nos habla de disciplina, de obediencia, de pecado. Falsas creencias. Observamos 3 cosas. 1. Confesión, purificación. 2. ¿Qué es lo que Dios muestra a Jacob con lo que sucede en Siquem? Dios le muestra pecado, idolatría, contaminación. 3. Observamos que no solo Dina deseaba conocer más de las mujeres en ese lugar. Había contaminación en la familia y ahora también con las personas que formaban parte de ellos. Observamos que Jacob les pide que se despojen de todos los dioses ajenos que había entre ellos. Les manda partir de ahí e irse a Betel como Dios se lo indicó. También observamos que nadie a su alrededor los atacó porque Dios los puso en paz. En el verso 4 observamos que entregaron todo lo que Jacob les pidió. En el verso 5 al 8 observamos cómo llegan a Betel, recordando que Betel, al igual que Siquem, forman parte de Canaán, que son unos pueblos paganos. Observamos que edificó el altar como Dios se lo indicó. Observamos que todo esto sucedió y que era un nuevo comienzo, no solo para Jacob, sino para toda la familia y también para las personas que ahora iban con ellos. Todo el incidente en Siquem y el despojo hablaba de una desconexión de ellos con Dios. Y esto me hizo recordar cuando Labán siguió a Jacob y lo acusó de robarse sus dioses, mismos que tenía Raquel, escondidos. Esto puede mostrar más la condición de sus corazones, de cada uno de ellos. Creo que todo esto que Dios le estaba mostrando en Siquem era una advertencia a Jacob de lo que estaba pasando con su familia. En el verso 8 observamos la muerte de Débora y te preguntarás, ¿quién es Débora? Débora era una mujer que había cuidado de Rebeca, era sierva de Rebeca. Esta mujer había cuidado de la mamá de Jacob. En los versos del 9 al 12 observamos bendición por parte de Dios. Dios se hace presente a Jacob, le bendice y le notifica su nueva identidad. Su nombre será Israel. En los versos 11 y 12 observamos que Dios le recuerda quién es Él y lo que le prometió a su abuelo Abraham, a su papá Isaac y ahora a él, y que será para su descendencia. También le indica lo que Jacob y su familia debían hacer. Observamos que Jacob unge una piedra y hace sacrificio a Dios en ese lugar. En los versos del 16 al 21 observamos la muerte de Raquel, cómo ella muere al dar a luz a su segundo hijo. Observamos que ellos iban camino al lugar donde Jehová les había indicado que fueran. Iban camino a Belén, y es cuando Raquel fallece, dando a luz a un varón, al último varón de Jacob, que Jacob nombraría Benjamín. En los versos del 22 al 26 nos habla de referencia. Dice lo que sucedió entre Rubén y Bila, quien era sierva de Raquel, y de quien recibió Raquel y Jacob 2 hijos. Hay 2 cositas importantes a destacar aquí.
1. Rubén era primogénito de Jacob. 2. Con esto que hizo con Bilha, comete una fuerte falta con su papá. Y me llama la atención porque ayer estudiábamos lo que Simeón y Leví hicieron, siendo ellos el segundo y tercer hijo de Jacob. Esto lo puedes ver en Génesis 29, en los versos del 31 al 35. En los versos del 27 al 29 son una referencia de lo que había sucedido con Jacob. Él ya estaba con Isaac, su padre. Había llegado a Hebrón, donde habitó Abraham e Isaac. Nos informa que Isaac murió teniendo 180 años de vida y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. En nuestras citas en el libro de Deuteronomio nos habla de enseñanza, instrucción, guía, nos advierte, pero también nos habla de pecado, falsos caminos, malas decisiones. Observamos en los versos 15 y 16 que nos indica, nos muestra, nos advierte que hay dos caminos, que uno lleva a la vida y el otro a la muerte. Uno lleva al bien y el otro al mal. Nos exhorta a seguir a Jehová, a respetar su ley. Es una elección. Si escoges el camino de la vida, es para que vivas, seas multiplicado y Jehová te bendiga. En los versos 17 y 18 nos advierte, pero si escoges el mal camino, te extravías, te apartas, no oyes, no respetas la ley, te inclinas a dioses ajenos, les sirves, se acortarán tus días. Observamos esta tierna voz por parte de Jehová, de caminar en dirección correcta, de escoger correctamente, de apartarnos del mal, de ser diligentes en ello. La Biblia dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, versos del 1 al 2. Hoy el estudio me hace reflexionar en las bendiciones de Dios, cómo Dios trabajó con Jacob, cómo le mostró lo que pasaba. Reflexiono en los planes de Dios. Era evidente que Dios seguía trabajando con Jacob y con su familia. Era evidente que Él los seguía instruyendo. Hoy el estudio me hace reflexionar en este doble camino, en este que no te lleva a la bendición, sino a la perdición. Reflexiono en cómo somos invitados a despojarnos de nuestra antigua naturaleza, a vestirnos de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Reflexiono en, así como Jacob eligió seguir a Jehová, eligió seguir su verdad, eligió seguir su camino, así nosotros elegimos seguir a Cristo, seguir al Hijo de Dios, seguir su camino. Fuimos invitadas y somos invitadas a despojarnos de eso que nos separa de Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en esa tierna voz de Jehová, de Dios, que nos indica el camino correcto, que nos habla, Hijo mío, camina en la dirección correcta, escoge la vida para que vivas. Traerán años de vida y paz. Reflexiono en esta tierna voz que nos exhorta a caminar en el lugar correcto.
indicándonos que aún es tiempo para que haya arrepentimiento en nuestro corazón y para que nosotros le sigamos. Hoy el estudio me hace reflexionar en si nosotros nos estamos despojando de todo eso que nos separa de Dios. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos en la verdad y la vida? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos esto a través de la vida de Jacob y cómo se nos presenta la oportunidad de soltar eso que nos aparta de ti. Cómo se nos presenta la oportunidad de estar en el camino correcto, de estar en la verdad. Ayúdanos, Padre, para que podamos honrarte como tú lo mereces. Ayúdanos a despojarnos de aquello que nos separa de ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Deuteronomio 30, versos 15 y 16. Génesis 35 sirve como conclusión en la narración de Jacob. Si bien Jacob se menciona muchas más veces a lo largo del resto de Génesis, el enfoque de la narración ahora se vuelve hacia sus hijos. El autor de Génesis cerró la vida de Abraham e Isaac de manera similar, no con sus muertes, sino con una transición a sus hijos como sujetos y herederos de la promesa. La vida de Jacob estuvo llena de éxitos y fracasos, de bendiciones, disciplina, conflicto, resolución y gracia. Jacob no era un hombre, esposo, padre, amigo, hermano o hijo perfecto. A pesar de todos sus fracasos y defectos, todavía fue elegido por Dios. Por gracia, Dios escogió bendecir a Jacob sobre Esaú y le prometió estar con él, como estuvo con su padre y con su abuelo. Por gracia, Dios le dio 12 hijos y una hija, aumentó sus posesiones y lo trajo de regreso a la tierra prometida. Por gracia, Dios reconcilió a Jacob con su hermano y también por gracia continuaría bendiciendo y estando con los descendientes de Jacob. Al reflexionar sobre la vida de Jacob, encontramos un tema central: elegir las cosas de Dios sobre las cosas del mundo. Dios continuamente le dio a Jacob oportunidades para elegir las cosas de Dios y rechazar los deseos de la carne y los caminos del mundo. A veces, Jacob escogió las cosas de Dios. Otras veces, recurrió a sus propios recursos y caminos mundanos para su liberación. Como Jacob, nos enfrentamos continuamente con estas opciones. Es una decisión diaria. Hoy podemos dejar de lado los ídolos, los dioses falsos, los deseos de la carne y la autosuficiencia, y en cambio elegir seguir a Dios, encontrando bendición,
protección y promesas cumplidas en Él. Muchos años después, cuando la familia de Jacob se había convertido en una nación, tuvieron que lidiar con estas mismas decisiones. Al entrar en la tierra de Canaán para tomarla como propia, cumpliendo la promesa que Dios había hecho generaciones antes, se enfrentaron a esta elección: vida y prosperidad por la obediencia a Dios, o muerte y destrucción por seguir su propio camino. Todos los días tenemos la oportunidad de elegir las cosas de Dios sobre las cosas del mundo. Y no importa cuántas veces hayamos elegido la desobediencia, todavía podemos volvernos al Dios de la promesa y elegir la vida en Él. Amén. Gracias, Dios les bendiga.